Bien, chicos, hemos estado ya dando una introducción a la Social 2 y hemos visto que la Social 2 tiene varios temas centrales, y especialmente el tema de vida cotidiana, que es un tema originalmente europeo que de algún modo entra a Latinoamérica a través de Pichon Rivière, y Pichon Rivière lo toma en un sentido psicopolítico, podríamos decir hoy en día, porque Pichon Rivière era un hombre de izquierda, eh, en la izquierda antigua, que era una izquierda más sincera, digamos, que la izquierda que vemos hoy. Pero el hombre estaba queriendo compaginar lo que era psicología social, especialmente de origen norteamericano, con psicología social europea, también con marxismo y también con un inicio de investigaciones en la Argentina, también con algún elemento psicoanalítico, pero menor. Y con todo esto él fue formando una teoría propia. Actualmente todavía existe la escuela de psicología de Pichon Rivière. Ellos han creado una teoría como para poder hacer psicología social, para poder hacer psicoterapia. Entonces, pero más que nada el tema de Pichon Rivière y de la escuela es de psicología social, más que de psicología clínica. Entonces, la psicología social de Pichon Rivière tiene todos estos componentes de psicología existencial, filosofía existencial, un poco de marxismo, un poco de psicoanálisis, y sobre todo psicología social norteamericana. La misma psicología social que con ustedes hemos visto en Psicología Social 1. Eso también lo incorpora Pichon Rivière. Ahora, hemos visto en una clase pasada que Pichon Rivière lo que quiere es destacar, analizar aquellas cosas que no se ven comúnmente. Lo ideológico en términos de Marx es aquello que uno no lo ve, no está consciente de aquello, pero es aquello que te hace ser de una manera, actuar de una manera en una sociedad determinada. Eh, por supuesto, hay algunas cosas que son muy evidentes, como el racismo, por ejemplo. El racismo no hay necesidad de indagarlo de manera muy sutil, porque es algo bastante crudo, digamos, especialmente en Latinoamérica o en África o en Estados Unidos, digamos. El racismo es bastante evidente, digamos. ¿Mm? Si bien ha habido toda una campaña para evitar el racismo, para superar el racismo, pero sabemos que esto no ha pasado todavía, eh, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo. Aspectos racistas quedan todavía en todo el mundo. No solamente racistas, ¿no es cierto? Hay muchas formas de discriminación. Hay discriminación, ha habido siempre discriminación a la mujer está luchando para no ser discriminada. Todavía hay discriminación de diferentes maneras y violencia incluso contra la mujer, o violencia contra aquellos pueblos que se consideran pueblos no evolucionados, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo a toda la población indígena en América se la consideró una población no evolucionada, y en algunos lugares como Estados Unidos o en la Argentina se trató de hacerlos desaparecer directamente, hubo matanzas directamente. En el resto de Latinoamérica, al principio hubo matanzas en la época de los españoles, después no, porque la gente criolla necesitaba, más que los españoles, necesitaba a la gente indígena para trabajos, especialmente trabajo de agricultura, trabajo de minería. Eh, Sin embargo, ha habido una resistencia siempre de la, las poblaciones indígenas, especialmente en la época republicana. En la época republicana hay un trabajo muy lindo de Gustavo Rodríguez, un investigador que murió lamentablemente el año pasado. Eh, lo conocíamos, algún amigo y yo hemos escrito un libro junto con Gustavo Rodríguez. Él ha hecho muchos libros y hay un libro muy interesante que él ha hecho sobre todos estos movimientos
que han quedado un poco ocultos en la historia, donde se ve cómo la clase indígena, la cultura indígena en Bolivia, siempre marcó una resistencia. Nunca, especialmente a partir de la República, nunca la clase indígena se doblegó totalmente. Si trabajaban en la minería, por ahí dejaban la minería porque tenían que ir a trabajar sus campos. Después dejaban sus campos, volvían a la minería. Cuando trabajaban en la minería se robaban mineral porque era la parte que ellos pensaban que les correspondía por trabajar ahí. En fin, en muchos momentos esta gente aprovechó que sabían que la mano de obra de ellos era importante y especuló con esto y estuvo dando una resistencia. De manera que la relación blanco-indio, por decirte de algún modo, no ha sido una relación fácil nunca, porque la gente indígena también aprovechó sus momentos de resistencia, sus formas de resistir, de pelear, ¿no es cierto? De, no, de no cambiar sus costumbres, de no cambiar su cultura. Lo vemos en el idioma. Todavía el quechua existe, todavía el aymara existe. Sin embargo, hay una cosa que no se la conoce bien y tengo libros para darles acerca de esto también. Las culturas del Oriente fueron desapareciendo. Habían muchas culturas orientales y fueron desapareciendo una a una. A nadie le importó la desaparición de estas culturas y parece que a nadie le importa que desaparezcan tampoco. Pensábamos que Evo Morales iba a proteger a toda la gente indígena, pero parece que no le interesa a la gente indígena del Oriente, solamente les interesan quechuas y aymaras. Y hasta eso habría que ver quiénes lo siguen y quiénes no lo siguen. Entonces, hay toda una historia bastante triste de cómo fueron exterminadas todas las culturas del Oriente, ¿no es cierto? Hay todo un espectro ahí de eh, culturas que se terminaron porque eran culturas que vivían de la caza y de la pesca, es decir, vivían de lo que producía el mismo medio ambiente. En ese sentido eran culturas eh, de tipo selvático que tenían en las selvas que estaban desde el oriente boliviano, pasando por Brasil, Venezuela, en todos estos lugares, gente que estaba más cerca del Atlántico, eh, es gente que vivía de la naturaleza. Pero a medida que vinieron exploradores y a medida que vinieron arrendatarios y que vinieron gente a ocupar grandes extensiones de tierra, ellos fueron limitando la posibilidad de que, de que esta gente pudiera vivir de la naturaleza. Así que esas personas ya no sabían dónde ir y poco a poco fueron extinguiéndose todas estas tribus orientales, todas estas familias del oriente, fueron extinguiéndose. Los hombres terminaron siendo esclavos y las mujeres terminaron siendo prostitutas. Fue la forma en que tuvieron que degradarse para poder subsistir. Esto han hecho con las familias del Oriente y a nadie le importó nada. Y todavía parece que no importan estas personas. Eh, por algo están marchando, ¿no? Para decirles no quemen nuestros bosques, no nos olviden. Entonces esta es una lucha de mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, entender las culturas en Latinoamérica es más complejo de lo que parece y hacer una política verdaderamente latinoamericana es más complejo de lo que parece. Por lo tanto, la psicología social de Pichon Rivière estaría enmarcada a entender esta cultura latinoamericana y cómo hacer una psicología social para esta cultura, no para Europa, ¿no es cierto? Pichon Rivière trató de hacer una psicología social desde la Argentina para entender Latinoamérica, no para entender Europa, no para entender Estados Unidos, sino especialmente Latinoamérica. Entonces, la idea es cómo pensar, aunque sea desde la Argentina, el problema de la ideología. La ideología es el conjunto de ideas que el capitalismo hace que nosotros las tomemos como normales, sin darnos cuenta de que no son normales. Es decir, aceptamos un montón de ideas pensando que esas ideas son
la sociedad per se, la sociedad por sí misma. Y no, a lo mejor ese conjunto de ideas que tenemos no representan realmente la verdadera cultura. La cultura la hacemos entre todos, ¿se dan cuenta? Ustedes, todos ustedes, a la edad que tienen todo el derecho de querer aportar culturalmente desde su punto de vista algo, aunque sea la forma en que ustedes como jóvenes ven el país, o como ustedes como jóvenes ven la música, o cómo ven el cine, o cómo ven el arte, etcétera, etcétera, cómo ven la literatura. Los jóvenes tienen toda la prioridad y toda la fuerza para transformar hechos culturales. Pero también los jóvenes tienen una debilidad. Los jóvenes no tienen experiencia y por lo tanto pueden ser también absorbidos por los medios culturales. Y las personas que somos mayores tratamos de que los jóvenes no sean absorbidos. Aunque los jóvenes se peleen con nosotros en algún momento, pero nosotros tratamos de defender a los jóvenes, por lo menos los jóvenes viejos como yo, tratamos de que los jóvenes no sean uh, de alguna manera integrados a una sociedad puramente comercial. Todas estas cosas que yo les menciono se entienden mejor cuando uno lee los libros de Pichon Rivière y cuando uno lee cuál era la esencia de cómo Pichon Rivière estudiaba la vida cotidiana. La vida cotidiana, entonces, chicos, es aquello que vivimos todos los días. Eso significa cotidiano. La palabra cotidiano proviene de una palabra latina, quotidiano, quota, parte, ¿no es cierto? Lo cotidiano es lo que sucede cada día. Y el problema es este, chicos, si a una persona la acostumbras a aceptar algo cada día, cada día, cada día, la persona se acostumbra y ya lo ve eso como natural, como normal, y justamente hay que impedir que se normalicen cosas que no deberían normalizarse. Por ejemplo, cuando yo era chico parece que estaba normalizado, los chicos más o menos entendíamos así, que la mujer, especialmente hablamos de la mujer de clase media, pero también se daba en la clase alta, por supuesto en la clase baja también, la mujer tenía que quedarse en la casa, o la mujer casada, la esposa, tenía que quedarse en la casa, atender a los hijos, limpiar la casa, hacer la comida, lavar la ropa. Eran las cosas que la mujer tenía que hacer. No había discusión sobre eso. Ese era el papel de la esposa. El papel del esposo era no ser perezoso, salir y trabajar, ganar el pan para su mujer y para sus hijos. Y la obligación de los chicos era ir a la escuela, aprender, estudiar, superarse, ser más que los padres. ¿Sí? Eran más o menos tareas, por así decir, que la sociedad obligaba a la gente. Son tareas. Cada cual tiene su tarea que hacer. Y si una persona no cumple la tarea, es criticada socialmente. Si una mujer no es una ama de casa, si una mujer, en lugar de cuidar a sus hijos y de atender a su esposo y de ordenar su hogar, se dedica a andar con otro hombre o con otros hombres, esa mujer es tachada de prostituta, es criticada socialmente, no merece tener a sus hijos, no merece tener el buen esposo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto que el esposo sí tiene el derecho de vez en cuando de andar con otras mujeres para no molestar mucho a su propia esposa, porque se supone que la esposa se cansa de hacer todas las cosas en el día. Y fíjense qué interesante. A lo mejor la esposa no tiene ganas de hacer el amor a la noche después que ha trabajado todo el día. O a lo mejor sí. Entonces ocurren dos cosas. O el esposo quiere hacer el amor con ella aunque ella esté cansada. O el esposo a lo mejor no quiere hacer el amor con ella aunque ella tenga ganas. Estas dificultades se han dado muchísimo tiempo en los matrimonios tradicionales, especialmente los matrimonios tradicionales de clase media o de clase baja. Los matrimonios de clase alta tienen otra clase de problemas. Pero de todas maneras la mujer debía quedar en un papel subordinado. Y el esposo, tenía el derecho de pegarle a la mujer si la mujer en algún momento determinado se extralimitaba, si gritaba, si hacía algo incorrecto, si le gritaba a su esposo, o si hacía algo que su esposo consideraba que estaba mal.
Todo esto era parte de la normalidad y ha sido durante mucho tiempo. Todavía en muchos lugares lo es. El hecho de que el esposo tenga tanto ascendiente sobre la esposa como para castigarla, como para violarla si quiere. Es decir, el hombre es dueño de su esposa. Todo esto, por supuesto, hace tiempo que se viene discutiendo y se está transformando toda esta realidad tan tremenda donde el hombre puede parecer ser el dueño de su esposa y de sus hijos. Este, esta estructura que nosotros llamamos comúnmente la estructura machista, que en realidad es una estructura eh, paternalista, donde el hombre como padre y como hombre varón establece las leyes de su hogar, amparado por las leyes del país. Fíjense, en Argentina, con Eva Perón, la esposa de Perón, Perón tomó el país en el año 46, fue presidente, y unos años después, Eva Perón logró la ley de voto para la mujer. Por primera vez, gracias a los esfuerzos de Eva, la esposa de Perón, y Perón mismo, la mujer por primera vez pudo votar en la Argentina. Antes la mujer no votaba, ni en la Argentina y en casi ninguna parte del mundo. El derecho al voto a la mujer le costó muchísimo, ¿sí? Le costó muchísimo. Y esas luchas después se incorporan a la vida cotidiana y la gente toma estas cosas como algo normal, como si siempre hubiera existido. Mentira, no siempre existió. Muchas cosas que hoy consideramos normales han, han supuesto esfuerzos, transformaciones, luchas, peleas. Todo esto es parte de la historia social. No se puede estudiar psicología social, alguna vez se los he dicho en Psicología Social 1, sin entender todo el contexto social. Por eso el que estudia psicología social tiene que leer todo, tiene que leer historia, sociología, antropología, economía, lingüística y por supuesto literatura. Entonces, todo lo social se compenetra una cosa con otra. No puede estar divorciado lo que es la historia de la economía, la historia de la política, con lo que es la historia de la antropología o la historia de la psicología social. Está todo unido. Es un esfuerzo de la sociedad por avanzar, por evolucionar, por redefinirse a sí misma. Y el esfuerzo es que las personas tengan cada vez más derechos, no menos. ¿Sí? Los que deben tener menos derechos son las personas abusivas, los hombres con respecto a las mujeres, los ricos con respecto a los pobres, los blancos con respecto a otras culturas, la cultura europea con respecto a culturas no europeas. Todo aquello que en algún momento significó un abuso de poder, hoy en día está siendo contestado. Hoy en día está siendo todo esto ya cada vez más criticado, contestado. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Bolivia, muchos hemos estado de acuerdo en un gobierno como el que representó Evo Morales, porque significaba, por fin, un gobierno que se atenga a los derechos de todos como ciudadanos de un mismo país. No importa cuál sea su cultura, su etnia, su origen, no importa. Todos se definen como ciudadanos de un país. Todos son ciudadanos de Bolivia y merecen los mismos derechos, los mismos respetos. Desgraciadamente, bueno, el país después ha tomado otros derroteros, ya viene un aspecto político que no lo vamos a discutir en clases porque ya es político partidario y en mis clases yo no doy curso a las discusiones partidarias, pero sí las discusiones políticas y sociales. Eh, Dicho sea de paso, les repito, nosotros tenemos más, como psicólogos sociales, tenemos más relación, por ejemplo, con la carrera de ciencias políticas y sociales, con sociología, que con la psicología clínica. Los psicólogos clínicos, cuando yo estoy como psicólogo social, los psicólogos clínicos no me interesan para nada, y mucho menos los psicoanalistas, mucho menos, sin dejar de pensar
que en algún momento de su vida Freud también hizo algunos estudios que interesaban a la sociología, a la antropología, alguna vez, ¿no es cierto? Cuando Freud estaba tratando de buscar cuál sería la teoría general que podía explicar todos los problemas psíquicos. Eh, Hay 3 o 4 trabajos de Freud que son casi antropológicos, pero en general los psicólogos sociales, como les dije, cuando hicimos Psicología Social 1, estamos más emparentados con toda el área social. Estamos más emparentados con la economía, con la sociología, con la historia, con la política, que con las cuestiones clínicas. Somos psicología social, no nos interesa lo clínico. Chao. Así de tajante se los voy a decir. Si se dedican a hacer psicología social, olvídense de la psicología clínica. Allí donde la psicología social no pueda entrar, entonces utilizaremos un psicólogo clínico que venga con sus tonterías clínicas. Pero si no, el psicólogo social tiene que ser capaz de armar y rearmar y desarmar y rearmar otra vez todo un esquema social para entender una sociedad y mejorarla. ¿Sí? Nada menos que eso debería poder hacer un psicólogo social, siempre y cuando los poderes políticos de un país se lo permitan. Lamentablemente pasamos por ahí. Si un poder político no permite la actuación de determinados profesionales, lamentablemente no se puede hacer mucho más. Pero si un país permite la actividad profesional de los economistas, de los sociólogos, de los psicólogos sociales, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas lindas. Bueno, entonces, vida cotidiana, Pichon Rivière, la vida cotidiana está marcada por lo ideológico. Y lo ideológico, les repito, es un campo, a veces inadvertido para el ciudadano común, y la ideología está dada por normas que a veces están eh, dadas como por supuesto. Hay muchas cosas que no se las discute porque se da por supuesto. Cuando yo era chico, se daba por supuesto que la mujer tenía que ser ama de casa. Era supuesto, especialmente en la clase media y la clase baja. Era algo por supuesto. ¿Qué otra cosa va a hacer la mujer que cuidar a los niños, hacer la comida, cuidar la casa, cuidar a su marido? ¿Qué otra cosa se va a hacer? Era normal, ¿me entienden? Era normal. Y lo que es normal no se discute, está normalizado. Por eso les digo, cuando Eva Perón luchó para que haya el voto femenino, esto fue una novedad importantísima. ¿Por qué la mujer no iba a poder votar? Hoy en día parece un hecho intrascendente, sí, la mujer vota, ¿cómo que no? Bueno, antes la mujer no votaba. Antes la mujer no podía entrar a estudiar en la universidad. Vean, eh, los esposos Curie, ¿sí? Se dedicaron a ser científicos y la mujer María Curie ganó el premio Nobel, 2 premios Nobel ganó, en química y en física. Y cuando ganó su primer premio Nobel, su esposo tuvo que ir a recoger el premio. Aunque el premio se lo dieran a una mujer, no podía la mujer sola ir a recoger el premio, porque el premio Nobel se viene dando desde el principio del siglo XX. Y no pudo ella ir a recoger el premio, siendo una científica que ganó el premio Nobel. No podía ella ir a recoger el premio, tenía que ir su marido a recoger el premio. Estas estupideces hasta ahora hay estupideces de esa naturaleza. El, el hecho de que el hombre tenga que retroceder varios pasos para dejarle espacios a la mujer ha significado una pelea fuerte, no ha sido fácil, sigue no siendo fácil. El machismo exagerado que hace que el hombre se sienta con el derecho de matar a su mujer si quiere, eh, es algo que va a costar mucho cambiarlo. Esperamos que todo eso cambie, por supuesto. Pero todo esto implica pensar de otra manera.
pero hay que pensarlo en la vida cotidiana. ¿Por qué me gusta el tema de la vida cotidiana? Porque algunas personas piensan que la revolución es algo tremendamente importante y aparatoso, que la revolución tiene que ver con armas, con guerra. Pareciera que la única imagen de revolución que tenemos es de la Revolución Francesa con la guillotina, o de la Revolución Rusa con Lenin y los fusilamientos, o la Revolución Cubana también fusilando gente. No, hay muchas clases de revoluciones. Hay revoluciones científicas, hay la revolución sexual, hay revoluciones artísticas. Hay una gran cantidad de revoluciones que no necesitan que corra sangre, pero las mujeres sufrieron mucho para obtener el voto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Las mujeres lucharon, las metían presas, les pegaban, solamente porque querían votar, tenían derecho a votar, nada más que por eso. Entonces quiero que se den cuenta, chicos, chicas, quiero que se den cuenta que este mundo en el que vivimos todavía tiene mucho para transformarse, es decir, hay muchas cosas que hacer todavía. Nuestro mundo, por una parte, científicamente, tecnológicamente, está evolucionando mucho, eso lo hemos visto en Feno 2, pero socialmente todavía hay mucho que pelear, hay mucho que luchar. ¿Sí? Pregunta fundamental, ¿cómo hacemos para detener la prostitución? Ustedes saben qué cantidad de prostitución hay en Bolivia. Son miles de casos de mujeres adultas o jóvenes o niñas que son violadas y sometidas después a la prostitución. Son raptadas, violadas. Esto se da mucho en el campo, por ejemplo. En el campo violan a una chica y después a veces la compran, aunque no lo crean todavía. Hay muchos lugares donde los padres venden a sus hijas, no quieren tenerlas, o las violan a sus hijas y las venden. Y esas niñas, 10 años, 12 años, ya son violadas y prostituidas y se las llevan a otro lado, para que ellas mismas se pierdan y no sepan cómo volver. Si pudieran irse, no sabrían cómo volver a su casa porque no saben dónde están. Por eso se las llevan lejos para que se pierdan. Un periodista boliviano hizo un artículo hace un par de años atrás, 3 años atrás, un artículo sobre cómo descubrió él en Pando, en un lugar de prostitución, que esas prostitutas que estaban ahí, la mayoría las traían de Brasil. Eran chicas que venían a buscar trabajo, las engañaban diciendo que había trabajo acá en Bolivia, y cuando llegaban las agarraban prisioneras, les sacaban su pasaporte y todos sus documentos, no podían irse a ningún lado sin documentación, y las someten para que sean prostitutas, prometiéndoles que si son prostitutas durante un tiempo, después las van a soltar, las van a liberar. Pero no hay nada de eso. Las tienen allí, después hay un recorrido donde las llevan a La Paz, y de La Paz después se las llevan a Chile. Hasta ahí alcanzó este periodista a averiguar más o menos qué pasaba. Ahora, lo peor para este periodista es que él pareció descubrir, él nunca dijo es así, pero pareció descubrir que ciertos personajes del gobierno tenían que ver con todo esto. Eh, y a veces sí, hay personajes de los mismos gobiernos que tienen este poder para prostituir a jóvenes, porque si no tuvieran ese poder serían fácilmente agarrados por la policía. Pero la pregunta es, ¿cómo es que continúan los prostíbulos? ¿Cómo es que continúa la prostitución? ¿Cómo es que continúa el robo de chicas, de mujeres jóvenes, sometidas a la prostitución y llevadas de un lado a otro? Alguien debe estar en la complicidad. ¿Por qué esto no se maneja de manera secreta?
Yo no sé cómo es ahora, pero no sé, unos años atrás, cuando todavía yo leía periódico, ya no leo periódico, ya todo ya se ve en internet, pero en los avisos clasificados de los periódicos aparecían avisos de prostitución. Marcaban ahí las características de la chica, cuánto costaba, a qué número se la podía llamar, pero eran, qué sé yo, casi una página entera o casi dos páginas enteras de ofertas de chicas que ofertaban sus eh, ofrecimientos sexuales, digamos, para trabajos sexuales. Y todo esto está sucediendo permanentemente y no hay forma de parar con eso. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué la mujer, especialmente la mujer joven, puede ser objeto de violación, de prostitución? ¿Sí? Roban a una mujer, la violan y la llevan como prostituta de un lado a otro. Los padres no la ven nunca más. Esto ocurre, está ocurriendo permanentemente todos los días, chicos. No es algo que alguna vez, tal vez ocurre, no, no, ocurre todos los días, a toda hora. Está ocurriendo ya mismo, a toda hora, en todas partes del mundo además. Como también el tráfico de estupefacientes, el tráfico de cocaína, de heroína, de morfina, todos todas las drogas que a la gente le gusta consumir para sentirse mejor, aunque sean drogas fuertes que realmente dañan mucho. Frente a eso, la marihuana es casi, casi hasta benéfica en algunos casos. Ninguna droga es buena si la persona que va a ingerir esa droga no está preparada para tomarla. Les digo en el caso de la marihuana, por ejemplo, la marihuana en sí misma no es mala, puede, puede causar un buen efecto para muchas personas. Incluso el CBD, que no es exactamente la marihuana, sino otra parte de la planta, tiene efectos benéficos también. Pero la misma marihuana, digamos, muchas personas la toman y no les pasa nada malo, digamos. Ahora, si una persona tiene algún síntoma esquizofrénico, podría generar una esquizofrenia, mejor que no tome marihuana. Porque esa persona, el alcohol, la marihuana o la heroína o lo que sea, le va a hacer mal. ¿Sí? Si una persona es proclive a desarrollar una psicosis, la va a desarrollar con cualquier cosa que tome. ¿Sí? No solamente con la marihuana, sino con cualquier otro elemento raro que tome. Incluso con algunas comidas, con algunos alimentos. Eh, pero lo importante acá es qué tipo de sociedad estamos viviendo. O sea, está bien, nosotros decimos, estudiaremos la vida cotidiana. Entonces digo, bueno, la vida cotidiana de Mario Barraza ahora se ha vuelto bastante monótona porque como Mario Barraza no sale mucho, le han aconsejado que no salga mucho, a pesar de que ya se puso las dos vacunas, pero la gente de la edad de Mario Barraza trata de no salir por precaución, sale poco, sale a cuestiones médicas, sale a cuestiones muy, muy elementales, transacciones, ¿sí? Alguna charla con amigos, pero es una vida un poco menos activa que antes de la pandemia. Antes de la pandemia mi vida era mucho más activa. Las clases presenciales te mantienen en mayor actividad. Entonces las clases presenciales por un lado, a veces algunos horarios agotadores por otro en la universidad. Salí de la universidad a hacer determinadas cosas que había que hacer, o salir a tomar algo, o almorzar rápido para volver a la siguiente clase, y por lo tanto no poder volver a la casa propia a almorzar, sino almorzar en la ciudad. En fin, tenía yo otro ritmo de vida. Y también antes, ritmos de vida cada vez más frenéticos también,
las veces que he sido docente y director de la carrera de psicología, o consejero de la carrera de psicología, que hasta hace poco he sido consejero. Eh, pero más que nada el hecho de estar en la dirección de carrera, por ejemplo, es un trabajo bastante peludo. Nunca quise ser decano porque hay dos cosas. Yo soy argentino, para ser decano acá en Bolivia debería nacionalizarme boliviano. Para ser rector imposible, hay que haber nacido en Bolivia. Pero para ser decano yo podría nacionalizándome boliviano, pero no me he nacionalizado boliviano y no me voy a nacionalizar boliviano por una serie de cuestiones. Entonces, pero además no me interesa ser decano. Me hubiera interesado ser decano si hubiéramos podido lograr un sueño que tuve hace años de hacer la facultad de psicología, no la carrera de psicología metida dentro de una facultad de humanidades que es cada vez más grande con un montón de carreras que no tienen nada que ver unas con otras. Esto es un circo, no es una facultad. No tiene nada que ver una carrera con otra. Por último, una facultad debería componerse de carreras similares dentro de un ambiente similar, ¿no es cierto? Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Qué es eso? Es una estupidez. O sea, que Ciencias de la Educación es una carrera aparte de la Facultad de Humanidades. Bueno, que se vayan a otro lado. ¿Por qué no hicimos una facultad de psicología como existe en otras partes del mundo? Facultad de psicología. No con varias carreras, con una sola, psicología. Y a partir de los posgrados, entonces sí, tener varios posgrados en psicología social, psicología clínica, psicología educativa, y hacer maestrías, hacer especialidades, hacer doctorados. Es decir, que la carrera de psicología se vaya abriendo hacia los posgrados y con todo eso constituir una facultad de psicología. No necesito tener un montón de carreras para hacer una facultad. Puedo hacer una facultad a partir de los posgrados. Pero bueno, mis ideas se consideraron muy difíciles, complicadas, bla, 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 bla. El caso es político, es que las personas que querían ser decanos de esta facultad querían ser decanos de una facultad grande, entonces dejaron entrar carreras que no tienen nada que ver unas con otras con tal de tener una facultad grande. Entonces, soy decano de una facultad grande, por lo tanto merezco ser rector. Porque si soy rector de una facultad chica, nadie lo toma en cuenta, pero uno, si es decano de una facultad grande, es tenido en cuenta para ser futuro rector. Por lo tanto, durante un tiempo todos los rectores han sido uh, decanos de medicina, o antes de derecho, o de tecnología, que es la facultad más grande que hay, o alguna vez de arquitectura, pero, o de economía, han sido estas facultades. En cambio, humanidades era una facultad pequeña como para ser tenida en cuenta. Un decano de humanidades nunca podía pretender ser rector. Pero ahora, humanidades ya es una facultad grande y un decano de humanidades podría fácilmente pretender en su futuro ser rector. Podría pretender. Entonces, para eso la Facultad de Humanidades tiene un montón de carreras que no tienen nada que ver unas con otras. ¿Qué tiene que ver la carrera de música con la carrera de deportes? Dejémonos de fregar, o sea, seamos serios, seamos serios, ¿sí? Seamos serios. La carrera de deportes tiene que estar en la Facultad de Medicina. La carrera de trabajo social tiene que estar con sociología. Para eso tiene una Facultad de Ciencias Sociales que vaya por allá. Claro. La carrera de música podría estar en una facultad de artes o en arquitectura. Es decir, hay áreas, hay áreas. Uh, y como psicología no pertenece a ninguna de esas áreas, psicología tendría que ser una facultad propia, facultad de psicología. Como les dije, con especialidades, maestrías. Ese era el proyecto. No se cumplió. Pero volvamos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, ¿cuál es el área nuestra de psicología? Hay tres áreas. El área educativa, el área clínica, que ya la conocemos, donde los psicoanalistas se han hecho casi dueños de toda la parte clínica, y el área social, la nuestra.
Ahora, esta área social sí tiene que ver con todas las especialidades sociales. Ahí sí, nosotros podríamos estar en una carrera de ciencias sociales. Entonces ahí debería haber una carrera de psicología social, junto con una carrera de sociología, junto con una carrera de, no de administración de empresas, eso es un chiste, eso tiene que estar con economía. No es una carrera de administración de empresas, es una macana. Eh, pero una carrera tiene que ser ciencia, ¿no es cierto? Pero una carrera de lingüística, por ejemplo, la lingüística está dentro de las ciencias sociales. No lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, que es lo que tenemos acá, que es un chiste, sino lingüística, lingüística pura. ¿Sí? Entonces, psicología, lingüística, sociología, antropología, economía, todo esto debería ser parte de una buena facultad de ciencias sociales, epistemológicamente hablando. Es decir, epistemología significa el estudio de las ciencias. Entonces, estas ciencias sociales tienen que ver unas con otras. Estudiando estas ciencias sociales es como nosotros podemos ver cómo evoluciona la sociedad. Y volvemos otra vez al punto. Nuestra sociedad todavía no ha evolucionado. Está en evolución recién. No sabemos cuándo va a terminar de evolucionar la sociedad. Pero el hecho de que todavía haya prostitutas, de que todavía haya trabajo infantil, de que todavía en algunos lugares haya trabajo esclavo, de que todavía hayan pobres y ricos y no hayamos podido solucionar ese problema. ¿Sí? El problema de que hayan diferencias culturales, raciales, etcétera, etcétera, muestra que la humanidad todavía no ha evolucionado socialmente del todo. Estamos en evolución todavía, con peleas. Todavía en Estados Unidos hay pelea entre blancos y negros. Claro que sí. No está superado. Para nada está superado. Ahora, una de las cosas interesantes a nivel político de la historia de la política, cuando Abraham Lincoln establece una guerra civil en Estados Unidos porque él quiere que los esclavistas dejen de ser esclavos y poder liberar a la gente africana que tenían allí, los negros los tenían como esclavos. ¿Qué pasa? Hay una guerra civil. En esa guerra civil, finalmente, gana Abraham Lincoln. Los esclavos son liberados. ¿Y cuál era el partido de Abraham Lincoln? El Partido Republicano. ¿Y quiénes eran los esclavistas? Eran el Partido Demócrata. Pasamos al siglo XX y desde el principio del siglo XX, hasta antes de la mitad del siglo XX, cambia el panorama. Y los demócratas son los que quieren ayudar a la gente negra. Y los republicanos son los que quieren ayudar a la gente blanca. Los republicanos son ahora los racistas. Y los demócratas son los que tratan de que la gente de origen africano, afroamericana, esa gente pueda ascender. Claro. Obama estaba en el Partido Demócrata, si no jamás hubiera llegado a ser presidente. Es casi imposible pensar un afroamericano en el Partido Republicano que llegue a ser presidente. Vean, el último presidente Donald Trump fue republicano. Era un tipo racista. Y todos los grupos racistas fueron a saludar cuando ganó Donald Trump como presidente. Los racistas fueron a saludarlo, contentos, por fin, un tipo de los nuestros así como presidente. Guerra a los negros. Están en guerra todavía en Estados Unidos. No se ha superado. En Estados Unidos no se ha superado el problema contra los afroamericanos. En Latinoamérica no se supera todavía el problema con la gente indígena, aún con los mismos indígenas.
Porque el hecho de que Evo Morales trate mal a los indígenas del Oriente ya es un problema entre indígenas, ya no es un problema blanco-indígena. Es un problema indígena que cree que hay otros indígenas que son más indígenas que ellos, o que ellos son más indígenas que los otros. ¿Se dan cuenta? No terminamos nunca con esto. No terminamos nunca. Así que como ven, la psicología social tiene mucho que hacer. ¿Para qué sirve la psicología social? Para entender cómo nos comportamos, para entender cuál es el comportamiento social. La psicología clínica sirve para entender el comportamiento individual y se emparenta con la psiquiatría. Saber cuándo una persona se vuelve loca, por qué se vuelve loca. Cuando una persona está neurótica, ¿por qué? Bueno, y ahí puedes aplicar el psicoanálisis, el complejo de Edipo y todas esas pavadas en que creen los psicoanalistas. Está bien. Este, que, se, que, que, se entretengan con las ideas de Freud y de Lacan. No hay problema. Pero no sirve para nada eso, ¿no? Pero no es científico. O sea, yo quiero mucho a mis amigos psicoanalistas, así fraternalmente los quiero. Son buena gente la mayoría, pero no creo en su teoría. Y ellos no entienden que están dentro de una teoría que no sirve para nada. No lo entienden. Creen que esa teoría sirve. Y como la teoría es cada vez más complicada, al meterse en esas complicaciones, ellos creen que están aprendiendo algo importante y no lo es. Les aseguro que no lo es. Por favor, no se metan a estudiar psicoanálisis. Les pido, por favor, van a perder su tiempo. Y cuando se den cuenta van a estar tan metidos que van a seguir adelante porque no van a querer reconocer. El problema de la gente que lee mucho psicoanálisis es que después no quiere reconocer que ha estado perdiendo el tiempo. Y entonces, en lugar de salirse, siguen adelante. Y dicen, no, yo he leído todo Lacan, he leído todo Freud, entonces tengo que seguir. Se sienten obligados a ser especialistas. Yo he leído todo Freud, he leído bastante de Lacan, yo he leído casi todo lo que había que leer del psicoanálisis en su momento. He leído mucho psicoanálisis. Por eso es que no soy psicoanalista. Porque he leído mucho psicoanálisis. Y a veces discuto con algunos psicoanalistas. Alguna vez alguna amiga psicoanalista le he corregido algunas cuestiones de haber leído mal a Lacan. O sea, eh, le he dicho alguna vez a Mónica Pellizo una vez cuando me querían este, pedir que fuera director de carrera otra vez. Mónica me dice, mira, flaco, te vamos a apoyar, pero deja de hablar mal de los psicoanalistas. No, le digo, yo no hablo mal de los psicoanalistas, alguna vez hago algunas críticas, pero son críticas que me parece que se la merecen, nada más. Pero yo leo psicoanálisis y a veces le dije a la Mónica, he tenido que corregir a algunos de tus discípulos, el hecho de que ellos leen mal psicoanálisis, como yo lo leo bien, entonces yo no creo en el psicoanálisis, pero les corrijo a tus discípulos cuando lo leen mal. Eh, es que la gente no lee, chicos, esta es una cosa espantosa. Por favor, lean, por favor, lean, ¿sí? No sean burros, lean. No se puede discutir de nada que uno no haya leído, que uno no haya aprendido o que uno no haya experimentado. Mejor no discutir, ¿sí? Yo he leído mucho psicoanálisis, pero no discuto con los psicoanalistas porque no me interesa, o sea, ya estoy en otra onda. Pero ¿qué nos interesa a los psicólogos sociales? Saber cómo está estructurada la sociedad, qué bien o qué mal nos hace la estructura social en la que estamos, qué podríamos hacer nosotros como psicólogos sociales para mejorar, entender y mejorar la sociedad en la cual vivimos, cómo poder ayudar a los constructos sociales en los que estamos, grupos sociales, clases sociales. ¿Sí? Ya les he dicho alguna vez, una buena intervención social es mejor que muchas tareas clínicas. En la tarea clínica una persona se mete a hacer clínica con alguien así, un montón de sesiones. En una buena intervención social, a un grupo social, en una sola sesión tú puedes de pronto salvarle la vida a un montón de personas. Porque de pronto esas personas van a entender por qué los problemas que tienen todas provienen de 3 o 4 cosas que tienen que ver con ellos como grupo y no individualmente. Entonces hay un problema grupal. Y si tú arreglas ese problema grupal, arreglas a todo el grupo.
puedes arreglar un grupo grande, a un grupo de una empresa, a un grupo de una comunidad, y con una buena intervención social, liberas psíquicamente un montón de gente, todos los que están en esa comunidad. Por eso es que los políticos también se han dado cuenta de esto y tratan de hacerse cargo de las comunidades indígenas o comunidades barriales, para tener poder político. Entonces tratan de solucionarles problemas para que esa gente crea que ese tipo es el solucionador de problemas. Mentira. El psicólogo social es el solucionador de problemas sociales, no otro, no otro. El político no soluciona nada. El político va y trata de ayudar en algunos problemas, pero para que voten por él, digamos. No porque le interesa a él ayudar realmente. Los políticos no ayudan, negocian. Y no solamente negocian, sino que tratan de apoderarse de los votos de un contexto. Para eso ayudan, para apoderarse de los votos de esa comunidad, de esa gente. Lo hacen con una doble intención, no lo hacen para ayudar, lo hacen para apropiarse de los votos. Pero el psicólogo social es el único que sí puede ayudar. Entonces, la vida cotidiana consiste en la vida que se vive todos los días en un área dada, en una comunidad dada. ¿Cómo se vive la vida todos los días en Cochabamba? ¿Cómo se vive la vida todos los días en Bolivia? Hoy en día, con la pandemia, tenemos que ver un problema así mayúsculo. ¿Cómo se vivía todos los días en el mundo y cómo se tiene que vivir ahora en el mundo? Ahora ya no es un problema de una región, ahora es un problema mundial. Y el problema es que cada país quiere hacer las cosas por su lado. Y se trata de que la gente tenga más o menos la misma conducta en todos los países y no se puede lograr. En la Argentina le han obligado al presidente a que permita que haya clases en las escuelas primarias. El presidente no quería. Le están obligando a que haya clases en las escuelas primarias. ¿Por qué? Primero, porque los padres no saben qué hacer con sus hijos. Segundo, porque eh, hay gente que se dedica, conozco gente, que se dedica a llevar los chicos al colegio. Son trufis especiales para llevar chicos al colegio tal o cual. Y si no hay clases, esa gente ya no tiene trabajo. O los maestros ya no tienen trabajo o deben trabajar de forma online. Y trabajar de forma online con pequeños de colegio siempre es más difícil, digamos. Es mucho más difícil. Entonces, todo esto ha complicado el panorama de la educación, de las comunicaciones. De pronto, las compañías que ofrecen comunicación tienen más trabajo porque hay más gente que a la misma hora está conectada. Y las compañías que ofrecen estos servicios no siempre logran hacer un servicio bueno, como tenemos acá a veces problemas con Entel, con Comtec, en fin. Eh, entonces todo el mundo en este momento está en un problema bastante serio. De manera que la pandemia podría ser un buen trabajo de análisis. No se olviden que ustedes tienen que hacer un trabajo semestral. Es un trabajo. No les voy a pedir dos trabajos, les voy a pedir uno solo. Pero un buen trabajo hecho en grupo para presentarlo, para defenderlo. Eh, ya se han hecho muchos trabajos sobre la pandemia, pero les voy a permitir unos dos o tres trabajos más, siempre y cuando sean novedosos, que tengan que ver con lo que ahora está pasando, no con lo que ya pasó. Ya hemos tenido muchos trabajos de esos, lo que pasó, en fin, la novedad. Pero, ¿cómo se está superando todo esto? ¿Qué nuevas alternativas tenemos ahora para el trabajo colectivo? ¿No es cierto? El trabajo en grupos, el trabajo online. ¿Sí? Eh, necesitamos ahora nuevas investigaciones. Pero una investigación que yo creo que ustedes podrían hacer es cómo ha evolucionado el miedo colectivo
La gente sigue teniendo miedo o ya no. La gente se ha vuelto más respetuosa de las normas, la gente se ha vuelto más cuidadosa con las normas o no. La gente respeta las normas que se le ha dicho, usan el barbijo, tratan de no estar en lugares públicos cerrados, se han vacunado todos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas para tratar todavía, para saber si la gente ha tomado conciencia o no, porque hay gente que no quiere vacunarse, este, hay gente que no le hace caso al barbijo, o hay gente joven que a lo mejor va a reuniones en lugares cerrados, cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver si la gente está cumpliendo o no, porque a veces la gente se cansa, y al cansarse la gente rompe las normas. Pueden estarse cuidando durante un año entero, y un día se cansan y rompen las normas. En ese solo día hacen lo que no han hecho en los 364 días anteriores. Entonces, en un solo día rompen la norma para siempre, con el riesgo de poder morir solamente porque una sola vez se salieron de las normas. En eso estamos, en eso estamos. Ya los científicos han dicho que todavía vamos a tener que soportar otras variantes del COVID. Van a ir surgiendo nuevas variantes. Pero según algunos, si se continúa con un proceso de vacunación, que hay que repetirlo cada tanto, es posible que en un año y medio, ya baje la curva de contagios. Pero hay que tener cuidado todavía durante un año y medio, ser cuidadoso y vacunarse si es que se exige una tercera vacuna o una cuarta, hacer esas vacunaciones, tomar los mecanismos necesarios para cuidarse. Si se hace esto, en un año y medio es posible que baje la curva de contagios. Pero ustedes ven que en una cosa tan simple y dramática como el hecho de hacer caso de determinadas normas para evitar morir, aún así la gente no hace caso. Y un país que me parece dramáticamente estúpido es mi país de origen, Argentina. La gente está loca en Argentina, no sé qué le pasa. Por peleas políticas, simplemente si el presidente dice, por favor, hagamos esto, los otros tipos solamente por no hacer caso al presidente dicen, no, no lo vamos a hacer, no lo hagan, este presidente está loco. Y la gente no lo hace y entonces hay otra vez más muertos. Están locos. No es que por no hacerle caso al presidente la gente se tiene que morir, es una locura, locura total. Entonces, aquellos tipos que están atacando al presidente han logrado vencerlo en unas elecciones parciales eh, para, para gobernadores, diputados, pero esto no le favorece al país. La gente no se da cuenta que en este momento la lucha no debería ser entre partidos políticos. Todos deberían estar unidos y luchar contra la pandemia, cosa que se han hecho en Uruguay, por ejemplo. Los uruguayos no tienen peleas políticas ya, se han unido todos para luchar contra la pandemia y mantener la salud como prioridad, cosa que no existe en Bolivia, cosa que no existe en la Argentina. Hay varios países donde todavía están peleando políticamente sin atender prioritariamente al problema salud, que es lo prioritario en este momento. Hay gente que no se da cuenta, no toma conciencia. Entonces nosotros como psicólogos sociales podríamos estudiar eso. ¿Por qué en la vida cotidiana, que se nos ha vuelto tan dramática, hay gente que no toma conciencia del drama? Hay gente que no toma conciencia del peligro. Y la gente por cuestiones políticas, o por cansancio, o por falta de información, o por pereza, o por lo que sea, la gente decide no respetar las normas que podrían ayudarlos en un caso tan difícil como el que estamos pasando en toda la humanidad. Porque bueno, si aún con todos los cuidados que tienes, lo mismo, a una persona le puede ocurrir algo, bueno, ya ni modo, digamos.
pero la persona hizo lo posible. Pero si una persona le agarra un contagio porque la persona no hizo lo posible, porque no se cuidó él, no cuidó a los demás, ahí ya vemos un problema de irresponsabilidad. Y no es solamente irresponsabilidad individual, es irresponsabilidad social. Si una persona no se cuida, es lo mismo que si no estuviera cuidando a todas las personas que pueden estar cerca de él, porque él, al no cuidarse, va a ser un motivo de contagio para otros. Entonces aquí tendríamos que ver cómo funciona la responsabilidad social. Y no se trata en este caso de ser bueno o ser malo, ser católico o ser protestante o ser ateo. No se trata de eso. Se trata de responsabilidad social nada más. ¿Por qué no tenemos responsabilidad social? Y no hablo solamente de Latinoamérica, porque siempre se dice, bueno, los latinoamericanos somos rebeldes, no aceptamos normas, etcétera, etcétera. Somos maleducados, no tenemos educación en Latinoamérica. Es cierto todo eso, pero no es cierto de manera total. Les repito, los uruguayos se están organizando muy bien para frenar todo lo posible el COVID. Es cierto que Uruguay es un país pequeño. Ellos mismos le dicen paisito a su país. Es pequeño Uruguay. Y pensamos un país pequeño se puede organizar mejor. Pero lo interesante es que han dejado de pelear políticamente. Hay dos partidos tradicionales, blancos y colorados ahí. Eso es en Paraguay. Pero en Uruguay también hay dos partidos que pelean siempre, pero esta vez han decidido no pelear. No pelean. Se unen para luchar contra la pandemia. Entonces Uruguay es un país que se está portando bien, está haciendo las cosas bien. No pelean, se unen. La pelea es contra la enfermedad, no contra las personas. Eso deberían estar haciendo todos los países. Pregunto, ¿por qué algunos países se portan mejor y otros no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué en una crisis como esta de la pandemia, algunos países se muestran más responsables y otros no? ¿Qué hace? ¿Qué vemos nosotros que se logra con esto? No se logra nada. La rebelión contra las normas. ¿Y qué logramos con la rebelión contra las normas? Hay jóvenes que se creen más importantes porque ellos dicen, no, no hay que hacer caso a las normas. Pero sí hay que hacer caso a las normas. Y la policía tiene que actuar. Y si una persona no hace caso a las normas, palo, así, listo, o sea, no hay otra. Algunos de ustedes dicen tal vez la educación puede influir. Sí, puede influir la educación, sin duda. Pero en este caso también hay que ver cómo actúa el gobierno educando a su población. Y no sé si este gobierno está educando a la población. No sé, no me consta, no me parece. Cuando el gobierno permite que haya grandes concentraciones, no me parece bien. No estamos en épocas de grandes concentraciones. Se deberían prohibir las grandes concentraciones. No estamos todavía en la época de las grandes concentraciones, aunque sea al aire libre. Pero si el país sigue un camino bastante complicado a nivel político, cada vez van a ser más frecuentes las grandes concentraciones. Como dijo este científico, nos queda por lo menos un año y medio de luchar contra el COVID hasta que esto baje, ¿sí?, la ola de contagios. Ahora bien, la universidad quiere que el próximo semestre volvamos a clases presenciales. Yo he dicho, no podemos volver a clases presenciales. Es muy simple. Si volvemos a clases presenciales, lo mínimo que podría suceder es que los estudiantes se sienten asiento de por medio. Tendría que haber, como en muchos lugares,
asientos con una crucecita para decir, en este asiento no te sientes, ¿sí? Para que quede ese asiento vacío, entre otros, y esos lugares vacíos puedan ayudar a que haya distancia entre las personas. Pero, si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, muchas aulas quedan chicas para la cantidad de alumnos que hay. Hay mucho alumnado en San Simón. Y si aulas, a veces grandes, quedan chicas para la cantidad de alumnos que hay, ¿cómo hacemos para que haya la mitad o la tercera parte de los alumnos que deberían haber? Entonces, sí, a una clase mía de psicología social, digamos, dejo que venga la mitad de los alumnos. Debería tener otra clase más para que venga la otra mitad de los alumnos. Cada clase debería dividirse en dos. Si cada clase se divide en dos, yo necesito dos horarios en la misma aula. O necesitaría tener más grupos. Necesitamos más aulas de las que necesitamos normalmente. Y a mí me deberían pagar más porque estoy perdiendo más tiempo. Estoy usando más tiempo para tener más grupos para dar la misma clase. Y no me van a pagar más. Si a mí no me pagan más, yo no trabajo más. Entonces, ¿qué es lo que harían? Tendrían que contratar más docentes para más grupos para la misma clase. ¿Se dan cuenta? Es muy complicado. Y es complicado porque el gobierno no tiene más plata. Entonces, el gobierno no querría contratar más profesores para las mismas cátedras. Habría que tener el doble o el triple de profesores para la misma cantidad de cátedras. No es fácil. Ahora, lo otro que pueden hacer es decir, muchachos, no pasa nada, júntense todos. Y ahí otra vez entramos con el problema de la pandemia. No es suficiente estar con el barbijo, hay que tener distancia entre las personas. Entonces, hasta que alguien no diga se terminó el COVID, el COVID no se termina. Y no se va a terminar durante muchos años. Lo que de aquí a un año y medio va a parar es la ola de contagios tan grande que tenemos ahora. Eso va a detenerse un poco, eso sí, pero el COVID no va a desaparecer en mucho tiempo, así que hay que tener cuidado. Por lo tanto, no sé qué es lo que hará la universidad. Yo creo que todavía no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales, pero si el rector dice hay que volver a las clases presenciales, habrá que volver. Yo esperaba no estar ya, esperaba estar jubilado, pero resulta que el gobierno no tiene plata para pagar las jubilaciones, así que aquellos que queríamos jubilarnos tenemos que seguir trabajando hasta que el gobierno tenga plata para poder jubilarnos. Así que yo voy a tener que estar todavía como docente un tiempo más, y si tengo que volver a clases presenciales, ahí vamos a tener un problema, porque yo no quiero correr peligro. Ningún docente quiere correr peligro. Entonces vuelvo a decir, ¿cuántos alumnos vamos a recibir por clase? ¿Cuántas clases habría que hacer? ¿Cuánto me van a pagar? Como ven, no hay nada en este mundo que sea fácil, todo es complicado. Para esas cosas también sirve la psicología social. En la psicología social se pueden hacer cálculos. Hay cálculos en psicología social y en medicina sobre estos problemas ahora de contagios. Por ejemplo, un problema que toman a su cargo los psicólogos sociales, los buenos psicólogos sociales, que son además comunicadores, ¿sí? Un vínculo entre la carrera de comunicación social y psicología social, es cómo se comunica, qué cosas decir y cuáles no decir, cuáles, a qué cosas darle más énfasis y a qué cosas menos, para que le llegue a la gente todas las noticias y los mensajes que hayan que llegar sin que la gente se asuste. Porque si la gente se asusta, la gente empieza a hacer barbaridades. Entonces hay que enviar mensajes para que la gente tome los mensajes en cuenta, pero sin asustarse para no provocar caos. Entonces, para eso, los expertos en comunicación social, junto con psicólogos, tienen que saber cómo enviar los mensajes. Un gobierno tiene que saber cómo enviar los mensajes para que no haya una cuestión más caótica de la que ya hay de todas maneras. Y tienen que estudiar los gobiernos cómo entrar
poco a poco en una órbita un poco más normalizada, si es que se quiere llegar a eso, sin comprometer la salud de las personas. No es nada fácil. Para eso necesitamos psicólogos sociales. Para eso necesitamos comunicadores sociales que hayan estudiado psicología social también. Para todo eso se están utilizando ahora psicólogos sociales. No clínicos, sociales. ¿Se dan cuenta? Eh, y si hay que estudiar psicología clínica, yo pienso que hay que pasar ya de una vez por todas a ciertas áreas sociales de clínica. Hay 3 o 4 libros que yo les he prometido que les voy a dar sobre cómo hacer en casos de crisis, la psicología en casos de crisis y en casos de urgencias, cómo se procede. En la Argentina, en España, en muchos países, ya existen psicólogos que asisten en casos de urgencia, en casos de catástrofe. Yo envié a un grupo de chicos que estaban egresando de la carrera para que hagan un trabajo que les podía servir como trabajo de tesis cuando hubo el terremoto de Aikila y Totora. Es la única carrera de psicología, creo que en todo el país, que alguna vez ha hecho un trabajo dinámico, urgente, en una crisis de esa naturaleza. Envié a estos chicos. La profesora que tenía que ir con ellos tuvo miedo, no quiso ir, yo tuve que ir, orientar a los chicos. Tuve que pelear con un tipo que era que venían de España, que eran este, eh, gente con grupos de ayuda, y ellos querían dirigir a mis chicos, le dije, no, no, los dirijo yo. Y conseguí dinero de varias instituciones, y con ese dinero hice que nuestros chicos pudieran estar ahí por lo menos un mes para hacer una terapia de sostenimiento a todas las personas que habían sobrevivido al terremoto. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que preparar a la gente para tareas en casos de crisis sociales, ¿sí? Para eso sirven los psicólogos sociales. Incluso los psicólogos clínicos sirven también para casos de urgencia, porque no necesitamos un psicólogo clínico de esos que te atienden una vez por semana durante 10 años. No, necesitamos personas que tomen medidas urgentes, porque estamos estudiando ¿qué? Estamos estudiando cómo las personas tienen una vida cotidiana y cómo esa vida cotidiana se puede partir o desorganizar. Con la pandemia, con un terremoto, hay crisis que de pronto hacen que las personas ya no tengan la misma vida cotidiana de antes. Y se necesita asesoramiento psicológico, pero un asesoramiento psicológico no al modo individual psicoanalítico, así de años, cuénteme qué le pasa en su vida, no. Tiene que ser una cuestión rápida, eficiente, con urgencia y con pertinencia además. ¿Cómo hacerlo? Y eso lo tenemos que hacer nosotros en el área social. Por eso yo insisto en que hay que reforzar el área social en la carrera de psicología. Los psicólogos sociales son mucho más importantes que los psicólogos clínicos. Hasta que se den cuenta de eso, no sé cuánto tiempo va a pasar. Los psicólogos educativos y los psicólogos sociales son más importantes que los psicólogos clínicos. No digo que el psicólogo clínico no tenga importancia, pero además si el psicólogo clínico se va a dedicar a ser psicoanalista, peor todavía. O sea, el psicoanalista no es urgente para nada. Uh, sin embargo, el psicólogo social sí. Un buen psicólogo social puede tener actividades importantísimas en eventos, en crisis sociales. No solamente uno, varios psicólogos sociales tienen que reunirse y dar una solución a una crisis social. Ver cómo pueden ayudar, cómo pueden rearmar un, un contexto de crisis, de miedo, de pánico. ¿Cómo se rearma eso? ¿Cómo se lo lleva adelante? ¿Sí? Entonces, la bibliografía que hay es una bibliografía que van a encontrar en la fotocopiadora Bolivia,
Yo voy a tratar de conseguirles otra bibliografía más. Pero acá lo interesante es que ustedes, en su trabajo práctico que tienen que hacer, que ustedes hagan una investigación y que ustedes propongan con esa investigación una bibliografía para la materia. Si alguno de sus trabajos es suficientemente bueno, un buen trabajo de investigación, ese trabajo lo podemos tomar como trabajo bibliográfico para la materia. Y el próximo semestre, yo o la persona que tome esta materia podrá contar con esos trabajos como parte bibliográfica también para enriquecer la misma materia. Entonces, como la vida cotidiana es un tema muy amplio que tiene que ver con muchas cosas, entonces ahí yo les dejo en buena tarea pensar ya, para los que quieran elegir este tema para el trabajo anual que tienen que hacer de investigación, el trabajo semestral, eh, ver bibliografía y ver la temática. Ahora, yo le voy a permitir a un grupo que haga el tema del COVID, no más, porque ya han hecho varias veces este tema, pero este tema le voy a permitir a algún grupo que haga un buen estudio sobre el COVID, pero que lo haga bien, con bibliografía, con experiencias, como para que esto pueda servir también de bibliografía para otros semestres de la materia. Y después ya vamos a pasar a otros temas, ¿sí? Vamos a pasar en la próxima al tema de conflictos, ¿sí? Vamos a dejar ya el tema de vida cotidiana y en la próxima clase vamos a entrar al tema de conflicto, ¿sí? Entonces, ya les dije en una clase, las preguntas que hagan, háganlas, háganlas a- al sitio que tenemos eh, con el colega Luis y él me pasa entonces las preguntas y nosotros las respondemos después en la próxima clase. Todas las preguntas que tengan, háganlas por escrito y nosotros vamos a responder en la próxima clase, junto con Luis además. ¿Listo? Gracias chicos. Chau, chau.